La educación nutricional. ¿Qué se entiende por educación nutricional? Bueno, la educación en sí nos permite a un cambio del comportamiento del ser humano, y creo que todo proceso educativo tiene su objetivo de cambiar el comportamiento. Eh, Encontramos diferentes ramas de la educación, se podría decir ramas, ¿no? Como la educación eh, formal, la educación en alguna especialidad, la educación en principios, valores. Entonces, ¿esta educación qué quiere? ¿Cuál es el fin de esta educación? Es el cambio de un comportamiento. Asimismo, la educación nutricional. Eso es lo que quiere la educación nutricional, un cambio de comportamiento del ser humano. El ser humano en los últimos tiempos, bueno, no en los últimos tiempos, sino casi toda su vida, se ha dejado llevar de diferentes situaciones, eh, a tal punto de que ha reaccionado de una forma. Bueno, lo que trato de decir es que el ser humano se ha estado dañando a sí mismo, sea con la alimentación, sea con algún vicio, sea con algún sentimiento dañino para su cuerpo. Entonces, el ser humano lo que ha estado haciendo es carcomiéndose, destruyéndose a sí mismo. Pero la pregunta es ¿por qué? El por qué y de dónde sale este daño que se hace el ser humano. Recordemos, y ahí tenemos que recordar un poquito de fisiología. Nuestro cuerpo está controlado por dos sistemas grandes, el endocrino y el nervioso. Entonces esos dos sistemas siempre van a estar mandando señales y controlándonos por diferentes estímulos. Pero hay un controlador, hay algo que nos permite controlar, se podría decir, las respuestas a los diferentes estímulos que el ser humano percibe, que es que tiene que ver en parte el hipocampo. Bueno, ese es un tema que entraremos a profundidad después. Lo que ahora compete es estudiar un poquito de la educación nutricional, qué tiempo tiene, cómo se ha venido, cuáles son las teorías que se pueden encontrar en la actualidad. Bueno, la educación nutricional tiene aproximadamente 70 años, es nueva, eh, eh, no es muy antigua, no tiene muchos años de estudio. Y las teorías, las principales teorías o modelos o procesos utilizados en educación nutricional eh, son, son, son variadas y tienen diferente perspectiva, pero un punto crucial es en el comportamiento del ser humano, cosa que es relevante. Ahora vamos a estudiar aproximadamente unas 6 teorías eh, que se podría decir que son teorías, modelos o procesos. Entonces, una de ellas es la teoría de la educación de adultos. Las características relevantes de esta teoría es que propone explicaciones al proceso de cómo los adultos aprenden nuevas habilidades o adquieren información. ¿Cómo adquirimos todos los días información? ¿Qué involucra el nosotros poder adquirir información? Se ha utilizado en educación, en nutrición, a partir de la evidencia que muestra el efecto que tiene hablar a los demás sobre la vida y experiencias sobre su comportamiento. Ese comportamiento que no pudo, eh, no pudo haberse aprendido de una forma automática, sino que tuvo que haber tenido un mentor, un modelo por el cual este comportamiento fue copiado.
Y uno, y bueno, y en este sentido, el diálogo es preponderante al relacionar las experiencias con el proceso de aprendizaje. Es como nuestros antecesores no tenían plumas, em, no tenían bolígrafos, no tenían mensajes, no existían los mensajes de textos, entonces no habían cómo almacenar la información, pero sí lo hicieron a través del diálogo, ¿verdad? Entonces, ese es la teoría de educación de adultos. Ahora vamos a otra teoría, la teoría de la atribución. Asume que las personas tratan de explicar y justificar por qué hacen lo que hacen. Sugieren que las personas atribuyen su éxito y su fracaso al equilibrio o control entre fuerzas o elementos internos y externos a rasgos estables e inestables. Su uso en educación y nutrición se da a partir de la percepción de las personas en relación con el éxito o el fracaso, a determinar la cantidad de esfuerzo que van a gastar. Además, se asume que interpreta su entorno de una manera tal que determina el mantener una autoimagen positiva. Esto básicamente es la percepción de cada persona. Para una persona puede existir el fracaso, como para otra persona el fracaso sería una enseñanza más. Tenemos un caso muy notable como es Thomas Alva Edison, que para crear la luz eléctrica él nunca dijo fracasé 3000 veces, sino dijo que tuvo 3000 procesos de aprendizaje para llegar a la luz eléctrica, que es muy diferente. Entonces, esta sería la teoría de la atribución, que trata de explicar y justificar por qué hacen lo que hacen. Y esto siempre lo vinculan a fuerzas internas o a fuerzas externas. Entonces, eso nos siempre va a ser la atribución al éxito o al fracaso. En este caso, de la educación nutricional sería a personas que buscan un culpable exterior de por qué comen, de de por qué comen demasiado, de por qué no se mueven, de por qué su tendencia solo es a comer cosas que les hacen daño. Entonces también puede ser una parte interna que no se ha conocido como un trauma de la niñez, donde siempre fue cohibido, donde su falta de cariño y de afecto fue encontrado en el alimento. Entonces, eso es un poco de la teoría de la atribución, que podemos relacionarlo con la educación nutricional. Ahora vamos a ver la teoría las brillantes ideas para la educación en nutrición. Se puede escribir de formas de comunicación entre educadores en nutrición y el público o las personas que se encuentren alrededor de la comunidad. Se ha utilizado como herramienta guía para transmitir de modo eficaz diverso contenido de educación en nutrición. Es una serie de recomendaciones para lograr cierto nivel de éxito a pesar del proceso espacio. Los materiales obsoletos y lo reducido numeroso de los asistentes al grupo a veces complica la situación. El objetivo de esta teoría es lograr un trabajo más eficaz con las diferentes personas de acuerdo con sus circunstancias y necesidades. Entonces, lo que podemos encontrar en este tema, lo que se ha visto en las diferentes comunidades,
En los centros de salud se ve un poquito más de esto, donde encontramos diferentes personas que se paran al frente de un grupo, comentan lo que es la alimentación, comentan los beneficios de una buena alimentación, pero queda ahí. Entonces, un punto flaco para esa teoría es que siempre queda ahí, que no hay un seguimiento, que no hay una evaluación, que no hay un control, y es un poco más externo. Entonces, vamos ahora a hablar de una teoría que creo que es la más acercada, que es la teoría del consumidor, que asume que un consumidor racional tomará decisiones adecuadas de su consumo. Esta afirmación justifica que el consumidor en sí mismo sea un problema digno de estudio. El problema general que aborda la teoría de la elección. En su particular estructura enfatiza el papel que tiene la relación entre el precio y los ingresos o riquezas del consumidor. Se ha utilizado en educación y nutrición para explicar los fenómenos del consumidor en relación con las capacidades económicas del consumidor. Muchas veces la alimentación está limitada a la capacidad económica que tiene el individuo. Ejemplo, por circunstancias, la canasta básica a veces no puede llegar a lo básico, sino que muchas veces se reduce. Pero bueno, con nutrición ya esto se puede controlar, porque sabemos que podemos utilizar diferentes alimentos de bajo costo y de alto contenido nutricional. Un ejemplo tenemos en el caso de la proteína, una proteína vegetal sería la lenteja, el chocho, la soya, el garbanzo. Entonces, pero eso es un poquito más de percepción. El consumidor siempre, aquí viene un poquito de marketing. El marketing siempre va dirigido a estos sectores en el consumismo, ¿no? Le sumerge a las personas al consumir y consumir sin pensar. Entonces, el último que vamos a ver es el modelo de creencia en la salud. Esto de respecto de la salud es la percepción igual que los individuos tienen ante una posible amenaza en su estado de salud. Susceptibilidad, nivel de gravedad de la enfermedad tal vez. Bueno, ese estado de alerta tiene como beneficio potencial una modificación de la conducta para evitar el desarrollo de enfermedades. Se considera diferentes factores que influyen en la toma de decisiones de actuar. A veces estas personas se ponen barreras, señales de inicio de acción, como que sí, como que no, niveles de compromiso y autoevaluación. El principio fundamental de este modelo es que las personas adoptan un nuevo comportamiento de salud o cambien su comportamiento por su estado de salud. Esto es bueno, no se ha hecho estudios y no tengo las estadísticas si las personas cambian su comportamiento alimentario por el estado de salud, pero en mi contorno, en algo que yo he visto personas que padecen de enfermedades y se dejan llevar por el estímulo, personas que padecen de diabetes, personas que padecen de hipertensión y no toman cuidado, no toman conciencia. Yo creo que por el estado de salud o por el grado de salud creo que llegarían a tomar un estado de conciencia, ¿no? O sea, hasta si ya topan hasta el fondo, ahí ya creo que digan, wow, me tengo que cuidar porque mi salud está en juego. Nos falta todavía estudiar el modelo transteórico de cambio.
Estoy aquí con mis apuntes. La teoría del comportamiento planeado y teoría de la acción razonada. Teoría social cognitiva, teoría de la comunicación, teoría del aprendizaje por observación o modelamiento, modelo de conducta manada, teoría de la moda y del cambio cultural por efecto de información en cascada, un modelo ecológico social, que sería el último modelo. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, creo que lo que más deberíamos estudiar como nutricionistas es el comportamiento tal del consumidor. No sé, bueno, tengo que explicar es una cosa el comportamiento del consumidor y es otra cosa la teoría de elección. El comportamiento con la teoría de elección, porque el comportamiento del consumidor siempre va a estar ligada a lo que es el marketing, lo que es los costos, lo que el consumidor está a lo que se trata, lo que le rodea al consumidor, los factores que le rodean al consumidor que influyen en él para tomar una decisión. Pero la teoría de elección varía porque es algo intrínseco, algo de un trabajo intrínseco de la persona. Entonces ahí podemos hablar de la personalidad de la persona en la teoría de elección. Podemos hablar de la forma de pensar de la persona, de los valores de la persona, de la autoestima, de la autoimagen, diferentes factores que influyen. Pero volviendo a lo que trataba de decir, lo que debemos de tratar es eso, de ver cómo el comportamiento del consumidor, cómo crear ambientes para que el comportamiento del consumidor le lleve a un estado, lleve a buscar la salud. Cómo formar una personalidad para que la persona pueda elegir de una forma adecuada su alimento. ¿Cuál sería la autoestima de una persona? Que se ame a sí mismo y no se flagele todos los días, ¿no? La autoimagen de la persona. Quizás esto es algo muy importante porque una persona, y como testimonio mío, es que he padecido de obesidad y muchas veces nunca me ha gustado como me veía, pero sin embargo me dejaba llevar por el placer de comer. Entonces, bueno, estos son diferentes factores que son muy interesantes y bueno, me interesa primero que esto es para mi estudio y creo que eso es lo que trato de resolverme a mí mismo. ¿Por qué? Sabiendo que me hace mal como de esa forma, sabiendo que no me gusta como estoy, ¿por qué busco el placer de comer? Tal vez sí, alguno responderá que tenga mis papilas gustativas alteradas y sí, también eso es uno de los factores que tengo que regular. Y bueno, seguiré en esa intriga.